Un saludo, hermanos, que Dios os bendiga. Bienvenidos al Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio. Bueno, hoy es el primer vídeo y no va a ser una clase como tal, pero vamos a hacer una presentación o introducción a este seminario. Vamos a ver el porqué, la necesidad de este seminario, cuál es el objetivo, el propósito, cuál va a ser la hoja de ruta, qué es lo que vamos a estar estudiando. Y también vamos a ver unos consejos para afrontar este estudio, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Voy a intentar no ser muy largo. Y bueno, como el nombre ya mismo nos señala, el propósito, el objetivo es la capacitación al ministerio. Por eso se llama así. Pero me gustaría desarrollar esta idea un poquito más. El propósito de este seminario es capacitar a discípulos para que discipulen a otros. Esto es clave, hermanos. Hemos sido llamados en la Gran Comisión a hacer discípulos. Así como para ejercer cualquier ministerio, es decir, cualquier servicio, la palabra ministerio significa servicio, al que Dios nos llame y que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Eso es clave. En todo lo que hagamos, siempre la gloria al Señor, como venimos compartiendo cada jueves, cada domingo en la congregación. ¿Y de dónde deducimos o sacamos esto? Bueno, vamos a Efesios 4, 11 al 16, en la Reina Valera del 60. Vamos a leer lo que dice aquí. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. En la versión, la Biblia de las Américas dice capacitar, así que podríamos decir tanto perfeccionar como capacitar a los santos para la obra del ministerio, es decir, para la obra de servicio, y aquí dice el para qué, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, para que los santos estén capacitados para servir a sus hermanos, al resto del cuerpo. Y ahora dice el 13 el objetivo de esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué también? Para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad, la sana doctrina, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí, unidad entre nosotros, amor, unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, ahora hablaremos un poquito más de esto, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fijaros porque son versículos de una extrema riqueza espiritual, están llenos de contenido, pero quiero extraer básicamente lo que da sentido a este seminario que está basado en este texto de Efesios. El objetivo es capacitarnos para la obra del ministerio, para servirnos los unos a los otros, servirnos en ese cuerpo de Cristo, para que sigamos creciendo. El objetivo, ¿cuál es el propósito? Que seamos maduros espiritualmente, que cada día nos parezcamos más a Cristo, porque eso es lo que le da gloria a Dios. Así que de todo esto deducimos que la asistencia de la iglesia es indispensable, Primero porque como cuerpo le mostramos al mundo a Cristo. Es decir, conforme nosotros crecemos en madurez y vamos siendo, vamos a decirlo así, copias de Cristo, Él se revela al mundo. El mundo puede ver a Dios a través de la iglesia. Y aparte, otra cosa que encontramos aquí en Efesios muy importante es que la iglesia es indispensable. O sea, no se puede sacar de la ecuación. La iglesia sí o sí está en la ecuación para que tú y yo podamos crecer a la imagen de Cristo. Para poder ser maduros espiritualmente como Dios quiere que seamos, la iglesia es un factor determinante. Algunos dicen, no, la iglesia no la necesito, yo en mi casa puedo madurar espiritualmente. Claro que puedes, pero no madurarás todo lo que Dios quiere que madures si no formas parte de una iglesia. Formas parte del cuerpo de Cristo y no eres un mero asistente, sino alguien que se implica, que se compromete a ayudar y a dejarse ayudar por el resto de hermanos.
Así que, bueno, el Centro Cristiano del Evangelio, el equipo pastoral, cree que este seminario es una de las diversas maneras en que esta iglesia entiende que ese objetivo se puede llevar a cabo. Por supuesto que no es lo único, pero este seminario ayuda, hermanos, y por eso te pido que te lo tomes en serio, y sé que va a ser de mucha edificación. Estamos convencidos de que vamos a crecer y que Cristo se va a glorificar en nuestras vidas. Me gustaría remarcar algo más de este texto de Efesios. 3 conceptos que son los que vamos a estar trabajando en ellos a lo largo de todo el seminario y que son claves para alcanzar la madurez en Cristo. Primero, conocimiento. ¿Por qué es necesario el conocimiento? Mira, necesitamos conocer la sana doctrina. Todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra es necesario, si no Dios no lo hubiera revelado. Y Él nos manda a que escudriñemos, que lo conozcamos a Él a través de las Escrituras, que nos conozcamos a nosotros mismos y todo lo que nos ha querido revelar. Necesitamos crecer en conocimiento, hermano. El segundo concepto es el carácter. Porque de nada nos sirve el conocimiento si no hay carácter. Son 2 conceptos que tienen que ir conjuntamente. Al mismo tiempo que crecemos en conocimiento, el carácter tiene que ir creciendo también. Si eso no ocurre, es muy posible que tú estés encarando el estudio, digamos, el crecer en conocimiento con una motivación carnal y errónea. Y eso es muy dañino, muy perjudicial para tu vida. Y yo te animo a que evalúes. En este tiempo que he ido creciendo en conocimiento, porque he leído libros, porque he escuchado más de la palabra de Dios, eso se ha traducido en un carácter más como el de Cristo, porque si eso no ocurre, vas por mal camino. Así que, segundo concepto, carácter. Vamos a estar trabajando en el seminario no solamente en impartirte conocimiento, sino en que tu carácter sea formado al carácter de Cristo, es decir, madurez. Eso es madurez. Cuando hablamos de madurez, estamos hablando de que crecemos a la imagen de Cristo, que su carácter, el que vemos reflejado en las Escrituras, cada vez es más visto en ti y en mí. Vidas piadosas, santas, íntegras, en donde es manifiesto el fruto del Espíritu Santo. Y un tercer concepto que quiero extraer de Efesios es el que da nombre a este seminario: capacidad, capacitación. Vamos a trabajar en conocimiento, en carácter, pero también necesitamos capacitarnos para servir a nuestros hermanos y para servir al mundo. ¿Qué es capacidad? Es desarrollar la habilidad de compartir la palabra de Dios a otros en diferentes maneras, contextos y niveles, ya sea en predicación, en consejería, enseñanza, discipulado, evangelismo, y también adquirir la habilidad para ejercer diferentes servicios o responsabilidades dentro de la iglesia o liderazgo, por ejemplo. Y de nuevo, todo esto, estos 3 conceptos para la gloria de Dios. Siempre eso, hermanos. Así que si queremos ser discípulos maduros, servir a Dios con excelencia, con eficacia y para su gloria, estos 3 aspectos, hermanos, deben de darse en nuestras vidas y estar en constante crecimiento. Y sobre estos conceptos vamos a estar enfatizando todo lo que vamos a hacer en este seminario. Repito, conocimiento, carácter, capacidad. Bueno, de Efesios también extraemos otra verdad que está en el versículo, vamos a ver, versículo 16, que dice: según la actividad propia de cada miembro. Si os fijáis, todos hemos sido llamados a ser siervos de Dios, ¿vale? Pero no todos vamos a servir de la misma manera, ni con el mismo alcance, ni en la misma forma, porque Dios nos ha dado a todos diversidad, ¿ok? Tanto de dones como de personalidad, como Dios hace con cada uno lo que quiere y Él es el único que sabe el porqué. Cada persona tiene ese alcance, Dios es el que ha determinado y no podemos poner en cuestionamiento a Dios. No podemos tampoco caer en las comparaciones. Es muy triste, pero somos los seres humanos muy tendenciosos a la hora de compararnos con los demás, porque este sí, porque yo no. Hermanos, eso le compete a Dios y nada más. Tú dale gracias a Dios que tienes el gran privilegio, primero de conocerlo y segundo de poder servirlo y servir a su iglesia. Amén.
Así que bueno, Dios ha dado diversidad, hay muchos contextos y oportunidades para trabajar para Dios y el Señor le ha dado a cada uno de sus hijos un papel que desempeñar y al menos un don, como dice la Escritura. Quiero leerte un texto que se encuentra en 1 Corintios 12, del 4 al 7, dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, de servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y dice el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y el versículo 11 también agrega algo muy importante. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ok? Algunos hermanos serán pastores, otros serán líderes de cierta área, otros hermanos estarán sirviendo pues con los niños, otros en la alabanza, como Dios quiera. Dios es el que reparte, Dios es el que da, unos compartirán desde el púlpito, otros quizá no, y eso no debe suponernos un problema, porque nuestra mirada no tiene que estar puesta en nosotros, sino en Dios, en darle la gloria a Dios, amén. Así que sin importar el área de servicio, todos, absolutamente todos, debemos prepararnos para hacerlo lo mejor posible. No menospreciemos la tarea que tenemos, la tarea que quizá ya estamos realizando, que no nos parezca poca cosa. Hermanos, todo servicio para Dios tiene que ser hecho para su gloria y Dios lo valora. Amén. Que no se nos olvide, hermanos, que tenemos una misión en común, que es la gran comisión, que es hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, eso implica el evangelismo y el discipulado en diferentes niveles. Todos, absolutamente todos, hemos sido llamados a predicar el evangelio a nuestros vecinos, familiares, en nuestros trabajos, en nuestro lugar de estudio. Allí tenemos que sembrar la palabra de Dios para salvación de los perdidos, para los escogidos del Señor. Y al mismo tiempo somos llamados a discipular dentro del cuerpo de Cristo en diferentes niveles. Que Dios se use de nosotros para que en diferentes estados o etapas de la vida cristiana nosotros podamos edificar a hermanos. Quizá un hermano que está dando sus primeros pasos, quizá otro que lleva un poquito más de tiempo, quizá otro que quiere prepararse para el liderazgo. En diferentes niveles tenemos que estar capacitados para ministrar a otros. Esa es la capacitación para el ministerio. Por eso hago aquí un paréntesis, una pausa. Hermanos, como tarea para esta semana, hasta el viernes que viene, que será la próxima clase, escuchar la predicación que compartí en la iglesia en octubre, que se llama Haced discípulos. Por favor, tomároslo como tarea muy importante, porque necesitamos entender la importancia de la Gran Comisión, qué es la Gran Comisión, porque de eso se basa todo lo que vamos a ver en este seminario. Así que me imagino que no lo tendremos muy en la cabeza y os invito a que lo refresquéis. Aparte, os voy a poner en la librería de la iglesia, que es donde vamos a estar repartiendo, digamos, los apuntes. Haré como un bosquejo o apuntes de esa predicación, de ese sermón, para que podáis refrescarlos. Y seguimos adelante, ¿vale? Es muy importante, ¿verdad, hermanos? Tomároslo en serio como tarea. ¿Por qué tenemos necesidad de estudiar y cómo debemos hacerlo? Bueno, yo me he criado en un contexto, como yo creo que casi todos, o la gran mayoría, un contexto pentecostal, en donde generalmente hay alergia a la palabra teología, seminario, doctrina, conocimiento. Gracias a Dios, yo creo que esta iglesia ya ha roto con esos clichés, como decía antes. Pero tenemos a veces un mal concepto de lo que es estudiar, de lo que es seminario y doctrina, porque lo asociamos a que vamos a dedicarnos a una tarea inútil que no produce fuego y avivamiento en nuestros corazones. Y es un concepto muy errado, totalmente erróneo, porque si revisas la historia de la iglesia, a lo largo de los siglos, todos los avivamientos que ha habido han sido por personas
que se volvieron a las Escrituras y que las estudiaron, hincaron los codos y buscaron con hambre y sed a Dios a través de su palabra. Así que, hermanos, cuando tú vas con la motivación correcta y con la actitud correcta a estudiar, a prepararte, a conocer más a Dios, a conocerte más a ti, a conocer todo lo que Dios ha revelado en la Escritura, si esa motivación es correcta, va a producir en ti fuego, fuego en tu corazón, celo por las cosas de Dios, celo por Dios, celo por la santidad. Amén. Va a avivar tu vida. Así que no desconectes el conocimiento y la doctrina de avivamiento, de fuego, de vida espiritual. Fijaros lo que dice la Escritura acerca del conocimiento, acerca de la necesidad de crecer en conocimiento. Solamente 4 proverbios porque hay muchos, pero bueno, he escogido 4. Dice Proverbios 10:14, en la Nueva Traducción Viviente: las personas sabias atesoran el conocimiento. Proverbios 18:15, la Biblia de las Américas, dice: el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. El 16:16, en la Nueva Versión Internacional, dice: más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Y en Proverbios 19:8, en la Reina Valera, dice: el que posee entendimiento ama a su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Así que, hermanos, que no se nos olvide el propósito, por supuesto, del estudio, que es crecer en madurez a la imagen de Cristo, no llenar la cabeza de conocimiento, sino que Dios se glorifique en nuestras vidas. Hace no mucho tiempo leía esta frase en un libro de Donald Whitney, que dice lo siguiente: así como el fuego no puede arder sin combustible, los corazones ardientes tampoco pueden ser encendidos por mentes ignorantes. Así que no separes doctrina y conocimiento, estudio, seminario, ponle el nombre que quieras, de avivamiento, de fuego en el corazón. Amén. Porque no es así, hermanos. Tenemos que sacarnos esos clichés de la cabeza. Ahora quiero daros unos consejos para el estudio. No me quiero extender demasiado hoy, pero sí quiero dejarte unos consejos y luego vamos a ver qué vamos a estudiar, de qué se va a tratar exactamente lo que vamos a estar viendo durante estos 2 años aproximadamente. Bueno, primero, consejos para el estudio. Mi primer consejo para encarar el estudio es que lo hagamos siempre acompañado, hermanos, de oración y una comunión constante con Dios. Si tú estudias la Escritura separado de esto, estás perdiendo absolutamente el tiempo. Hermanos, de nada sirve que estudies si tú descuidas tu relación con el Señor. Si la oración no es tu compañera de viaje, este estudio no te va a servir de provecho. Así que no pierdas el tiempo, hermanos. Primero, ten comunión con el Señor, búscalo en oración. Un segundo consejo es que estudies con humildad. Esto es clave, hermanos, la humildad en el cristianismo. El Señor Jesús decía: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad, hermanos. Y quiero enfatizar 2 cosas. Yo creo que todos sabemos lo que es humildad, pero quiero enfatizar 2 cosas cuando me refiero a humildad. Primero, humildad para reconocer que necesito aprender porque no lo sé todo. Vale, y puedes decirlo, puedes afirmarlo, quizás sale de tus propias palabras, de tu boca, pero ¿es realmente la realidad en tu corazón? ¿Crees que no lo sabes todo? Porque, hermanos, yo a veces me he dado cuenta en otros y en mí mismo de que hay una desconexión entre eso que decimos y lo que es la realidad de nuestros corazones. Necesitamos aprender porque no lo sabemos todo. E incluso voy más allá. A lo mejor sabes menos de lo que te crees que sabes. ¿Sí? Eso suele pasar muy a menudo también. Así que, hermano, humildad para reconocer esto. Y segundo, humildad para reconocer que a lo mejor estabas equivocado en cosas que creías y que necesitas rectificar en ese conocimiento, incluso aunque haya sido toda una vida que pensabas eso y que te has criado en ese contexto. Y esto es algo que nos cuesta mucho reconocer a los cristianos, sobre todo a los que ocupan lugares de responsabilidad o cristianos que llevan muchos años en el Señor. Fijaros lo que dice en Romanos 10, 1-3 al respecto de esto. En la versión, la Biblia de las Américas, dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, está hablando de Israel, por Israel, es para su salvación.
Porque yo testifico a su favor. Pablo está hablando aquí de quién, de los judíos, de los israelitas. Dice de que ellos tienen celo de Dios, pero dice, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Mira, los judíos tenían toda una historia de generaciones estudiosas, celosas de las Escrituras. Eran el pueblo del libro, así se le conocía. Tenían celo de Dios, pero su conocimiento era errado, no era un conocimiento pleno, y su corazón los estaba engañando. Los estaba desenfocando hasta el punto de que no aceptaron al único capaz de darles vida eterna a pesar de todas las señales que mostró Cristo. Los rechazaron. Pues hermanos, tú y yo no somos tan distintos como me has escuchado más de una vez y me lo escucharás muchísimas veces más. No somos tan distintos de estos judíos, en este caso fariseos, y de la misma manera podemos ser celosos en Dios, en sus cosas, pero tener un conocimiento errado, incompleto, que puede conllevar a multitud de consecuencias desastrosas. Como puede ser predicar a un Dios incorrecto, diferente al revelado en las Escrituras, como puede ser predicar un evangelio diferente, y no es que haya otro evangelio, sería un evangelio falso, un evangelio incompleto, con todas las consecuencias que eso tiene. Como podría ser llevar a cabo el servicio a Dios dentro de su iglesia de una forma incorrecta, fuera de su voluntad revelada, con todo el daño que eso repercute a las personas que hay a mi alrededor. Hermano, las consecuencias pueden ser de magnitudes impresionantes. Y eso por mencionar algunas de las muchas nefastas consecuencias. Además de esto, hermanos, debemos ser humildes y cerciorarnos de que estamos firmes en la verdad, porque para Dios cualquier cosa no vale. Mira, siempre me viene a la mente que cuando Dios establece la adoración en el tabernáculo en Levítico para los sacerdotes y les dice la ropa que se tienen que poner, diseña la ropa, hasta le dice el tipo de calzoncillos que se tienen que poner. No podían ofrecer ningún incienso que no fuera la fórmula que Dios les había dado. Cuando se quemaba ese incienso, de hecho, Nadab y Abiú nos narra las Escrituras que quemaron fuego extraño y fallecieron. O sea, Dios los mató, los quitó de en medio porque fue una irreverencia. Entonces, Dios se toma muy en serio sus cosas. Y Dios quiere que seamos reverentes y nos cercioremos de que estamos en la verdad, que estamos viviendo la verdad y predicando y enseñando la verdad. Hacer eso es temer a Dios. Escudriñar las Escrituras, crecer en conocimiento, cerciorarnos es tener reverencia por nuestro santo Dios, es temer a ese Dios santo y querer hacer las cosas como Él nos ha revelado exactamente y no como nosotros creemos o queremos creer. Y esto es el principio de la sabiduría, como nos dice el libro de Proverbios, ¿no? Pero déjame que vaya un poquito más allá. En su primera epístola a Timoteo, Pablo le advierte al joven pastor Timoteo acerca de esto y le dice en 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo y ¿de qué? De la doctrina. Persiste en ello, persiste, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjate, porque aquí hay tres cosas súper importantes. Yo destaco tres. Primero, debo de tener cuidado de mí mismo y para ello debo de tener cuidado de lo que creo, es decir, de la doctrina. Recordemos que doctrina significa enseñanza. El pastor Paco Torres estuvo compartiendo un domingo en la iglesia y la predicación se llamaba Doctrina. También te recomiendo que la escuches. Doctrina significa simplemente enseñanza, viene del griego didaskalia y significa eso, así de simple. Así que cuando hablamos de doctrina, nos estamos refiriendo a lo que la Biblia entera nos enseña en cuanto a un tema en particular, ¿ok? De hecho, hermanos, no podemos hablar de la Biblia, de la palabra de Dios, sin hablar de doctrina, porque toda enseñanza de la Biblia viene a ser una doctrina. Así que, ¿por qué Pablo le remarca esto a Timoteo y le dice que tenga cuidado? Bueno, la palabra de Dios
hermanos, solo tiene una interpretación correcta, no tiene varias. Por tanto, si yo le estoy dando una interpretación correcta, estoy yendo en un camino diferente al de Dios. Con todas las consecuencias, vuelvo a repetir, que eso puede conllevar para mi vida y para cuantos reciban la interpretación que yo he dado. Así que, ojo, hermanos. Segundo, dice, debo persistir en ello. Tienes que persistir en ello. Es decir, tienes que ser muy diligente a la hora de cerciorarte si lo que crees es correcto o no. Humildad, como hemos dicho, hermanos. Mucho cuidado. De dejarte llevar porque todo el mundo lo cree así, porque siempre fue lo que creímos, porque a simple vista es lo que dice el texto, parece que dice. Mucho cuidado, hermanos, seamos humildes. Y tercero, porque si no hacemos una buena interpretación, podremos hacer un daño mayúsculo a cuantos se enseñe. Por eso dice Pablo, salvarte a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Salvar de qué? De la mentira, del error, del engaño, de las frustraciones, del despropósito. Salvarnos de adorar a un ídolo, a un Dios falso. Salvarnos de una vida infructífera, un despropósito. E incluso salvar el alma de alguien por estar creyendo un falso evangelio o creerse cristiano y que no lo es. Así que, hermanos, es muy importante la doctrina, persistir en ello, cerciorarnos de que estamos en la verdad. El peligro es amplio, porque, hermanos, recordemos que no somos islas, influenciamos a nuestro alrededor, ya sean nuestros hijos, nuestros cónyuges, amigos, hermanos en la fe con las que tenemos confianza, personas a las que les predicamos el evangelio, qué evangelio le estamos predicando, etcétera, hermanos. Así que no somos islas. Volviendo a los consejos acerca de cómo estudiar. Bueno, estudiar con humildad, reconocer que Dios en su gracia ha dado maestros a la iglesia, como leíamos al principio en Efesios 4, 11 y 12. Lo vuelvo a sacar aquí en la pantalla, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Así que, hermanos, y como decía el versículo 16 también, Efesios 4, 16, todos de alguna u otra manera necesitamos maestros. No hay ningún cristiano, hermanos, ya sea pastor, teólogo, lleves 40 o 50 años en el evangelio, que no pueda ser enriquecido por la enseñanza de otro hermano. Porque no lo sabemos todo, hermanos, y Dios ha dado diferentes medidas de gracia a sus diferentes siervos. Y en esos dones de enseñanza, pues a uno lo usa más que a otros, etcétera, hermanos. Entonces, dentro de la iglesia, gloria a Dios porque Dios ha hecho esto así para nuestro beneficio, y por eso es muy importante tener un espíritu humilde y enseñable, como por ejemplo lo tuvo Apolos. Todos me imagino que conoceréis la historia de Apolos en Hechos 18, como Priscila y Aquila lo apartan y lo corrigen, y era un siervo poderoso en las Escrituras, pero tenía un conocimiento incompleto. Pero en ningún momento vemos un rechazo de Apolos a esa corrección de Priscila y de Aquila. No, al contrario, vemos como él, con una actitud humilde, sin prejuicios, dice, amén, gracias por enseñarme. ¿Cuántos conocéis este versículo de Juan 14, 26? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, yo he escuchado a personas agarrarse a este versículo para decir la semejante barbaridad, que para mí es una barbaridad, es súper absurdo, de que yo no necesito que nadie me enseñe porque el Espíritu Santo ya me enseña todas las cosas. Bueno, yo lo he escuchado, honestamente, me imagino que alguno más lo habréis escuchado, si es que no lo habéis dicho vosotros mismos. Bueno, en la primera asignatura, que comenzaremos la semana que viene, abordaremos este versículo como ejemplo de uno de los errores más comunes que se suelen cometer a la hora de leer e interpretar las Escrituras. Pero yo te diría, y a esas personas que dicen esto, si no necesitamos que nadie nos enseñe, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué existen los pastores y maestros? ¿Para qué nos necesitamos los unos a los otros? No tiene sentido, hermanos, pero ya ahondaremos un poquito más en este versículo, pero es triste, porque al final, detrás de esa interpretación errónea, lo que hay es un
espíritu de orgullo, no de humildad. Necesitamos humildad, hermanos. Y una persona llega a hacer una interpretación así por inmadurez, porque su carácter no está siendo humilde. Por eso necesitamos crecer. Hermanos, nuestra lectura devocional y nuestro estudio personal son muy importantes, son primordiales, pero no son suficientes, ¿ok? Requerimos de la iglesia, como hemos dicho al principio, de la comunión con los hermanos, requerimos de otros hermanos más maduros, a los cuales el Señor le ha dado sabiduría, también de otros hermanos en otros lugares. Gracias a Dios tenemos las redes sociales, tenemos YouTube, tenemos Internet y nos edificamos tremendamente con siervos preciosos que Dios ha puesto ahí. Gloria a Dios por ellos. Gracias al Señor por esos siervos. Y también hermanos que en el pasado escribieron libros y dejaron un legado espiritual tremendo para nuestras vidas. Necesitamos todo ese conjunto para seguir creciendo. Un tercer consejo, son 4 los que quiero dar, ya quiero ir terminando. Un tercer consejo respecto a cómo debo estudiar es que seas diligente y disciplinado, hermanos. Dice Proverbios 13:4 que el alma del perezoso desea y que nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. No esperes alcanzar absolutamente nada en la vida si no eres una persona diligente y disciplinada. Y hermano, esto sobraría decirlo porque estamos sirviendo a Dios. No deberían de empujarnos, hermanos. Debería de nosotros salir ese deseo de disciplinarnos porque tenemos el grandísimo privilegio de servir al Dios Altísimo, hermanos. Así que tenlo en cuenta. Y un último consejo, cuarto y último consejo, persevera. ¿Por qué digo persevera? Muy importante que perseveres, porque vendrán momentos de desánimo, vendrán momentos en que alguna asignatura se te atragante, en que alguna clase te parezca aburrida, te canses, te pille, bueno, que vengas del trabajo esa semana y no tengas demasiadas ganas. El caso es que vas a afrontar el desánimo a lo largo de estos 2 años y yo te animo a que aún así perseveres porque vas a ver fruto si perseveras. Si no, no lo verás. Pero te animo a que no te desanimes, a que perseveres y le pidas ayuda a Dios para llevar a cabo todo este estudio. Y teniendo en cuenta también lo que decía, va a haber asignaturas, esto es como cuando íbamos al colegio, al instituto o aquellos que estudiaron en la universidad. Hay asignaturas que nos gustan más que otras. Hay algunas asignaturas o temas que se nos atragantan un poquito, pero eso es normal en todo estudio. Así que te animo a que si en algún momento te parece un poco más aburrido o tedioso, que pienses de que no todo es así y que aún así lo necesitas. De todas maneras, yo he intentado hacer este seminario lo más práctico posible porque la idea, hermanos, es, como dice el nombre y como he visto al principio, capacitarnos para la obra del ministerio. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a estar estudiando? Bueno, toda esa capacitación la he agrupado en 8 asignaturas, ¿vale? Son 8 asignaturas que veis aquí en la pantalla. La primera es cómo interpretar y estudiar la Biblia. Vamos a empezar con esta, que va a ser breve porque va a durar 1 mes y medio o 2 meses como mucho. Así que en marzo ya la estaremos terminando, la empezamos la semana que viene. Cómo interpretar y estudiar la Biblia. Es muy importante, vamos a aprender los principios y reglas de interpretación de las Escrituras, para que podamos leerlas bien y, por supuesto, poder luego enseñarlas correctamente para beneficio de nuestra propia vida y de cuantos pues les enseñemos la palabra. Y también enseñaremos cómo estudiar la Biblia de una forma eficiente. Hay personas que les cuesta, que no saben cómo afrontar su estudio, que no saben el material disponible que hay, cómo usarlo. Bueno, pues todas esas cositas las vamos a ver, ¿ok? La segunda asignatura que vamos a ver es teología sistemática. ¿Qué es teología sistemática? Son todas las doctrinas que encontramos en las Escrituras, en la palabra de Dios. Acerca de Dios, sus atributos, la Trinidad, acerca de Cristo, del Espíritu Santo, Satanás, los demonios, los ángeles, el hombre, el pecado, la salvación, la iglesia, el fin de los tiempos. Todo eso, hermanos, junto con las implicaciones prácticas de estas enseñanzas que son columna y sostén de la fe cristiana. Amén. En tercer lugar, bueno, esta segunda asignatura posiblemente sea
junto con Panorama de la Biblia, la más larga de todas, ¿vale? Van a haber asignaturas que duren poquito, como la primera, que dure mes y medio, y la de Teología Sistemática puede durar, pues fácil, 5 o 6 meses, ¿ok? Pero es que vamos a recorrer todas las doctrinas. Tercera asignatura, la Iglesia y su misión. En la Iglesia y su misión vamos a estar viendo cómo la Iglesia hace discípulos, partiendo desde el evangelismo hasta el discipulado. Esto quiere decir que vamos a aprender a evangelizar en diferentes contextos, aprender a discipular también en diferentes contextos, y también vamos a tener un cimiento de lo que somos como iglesia, qué es el cuerpo de Cristo, cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo, cuáles son mis responsabilidades como miembros del cuerpo de Cristo, y también los beneficios. Cuarta asignatura, siervos de Dios. En esta asignatura vamos a estudiar cómo tiene que ser un siervo de Dios, qué espera Dios de nosotros como siervos, cuáles son los principios que deben caracterizar a los siervos de Dios, cómo hacerlo para su gloria. Amén. Y veremos también principios para el liderazgo. Quinta asignatura, panorama de la Biblia. Vamos a recorrer toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, haciendo una síntesis de los libros y de toda la historia de la redención, viendo a Cristo desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque recordemos que Cristo es el centro de las Escrituras. Amén. Y su plan de redención es el propósito. Sexta asignatura, la predicación expositiva. Es decir, cómo predicar de tal manera que el mensaje que sale de nuestras bocas sea fiel a las Escrituras. Cómo preparar un mensaje, cómo estructurarlo, cómo desarrollarlo y cómo presentarlo, ¿vale? Séptima asignatura, consejería bíblica. Todos somos consejeros, hermanos, y tenemos que saber cómo ayudar y aconsejar bíblicamente a otros. Desde nuestros hijos, nuestros cónyuges, amigos, hermanos, tenemos que saber cómo aconsejar bíblicamente, y eso es parte también de la gran comisión de hacer discípulos, porque cuando damos consejo estamos enseñando palabra de Dios, ¿ok? Y octavo, esta asignatura la considero también muy importante, viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo ya en tiempos muy difíciles, hermanos, y lo que nos espera. Así que vamos a traer sabiduría y discernimiento para estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir, que no son casualidad. Dios nos ha puesto en esta etapa de la historia, hermanos, y Él sabe el porqué, y Dios está con nosotros. Vivimos tiempos donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, donde la moral, la ética, donde los principios cristianos se están destruyendo, están desapareciendo de las sociedades. Estamos en medio de una revolución de valores, hermanos, y necesitamos tener nuestra cosmovisión bíblica clara para afrontar los retos y decisiones de hoy en día. Es algo urgente. Así que vamos a estar viendo estas cosas en esta última asignatura. Estas van a ser las 8 asignaturas que vamos a ver en el seminario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya vamos a ir terminando por hoy. Bueno, no van a haber exámenes, no os asustéis. En algún momento habrá algún test para ver si estamos entendiendo lo que se está enseñando, pero sobre todo va a haber diferentes tareas de diferentes tipos. Alguna vez será una recomendación de la lectura de un capítulo de un libro, a veces de un libro entero, a lo mejor pequeñito, no queremos sobrecargar, escuchar una enseñanza o predicación que os recomendaremos, o un pequeño vídeo. Cuando, por ejemplo, hablemos del evangelismo, será que tengáis la experiencia esa semana de predicar el evangelio, o esas semanas, a alguien, y luego dar el reporte de cómo ha ido, cómo has establecido la conversación, qué es lo que te ha respondido la otra persona, etc. Bueno, va a ser así, dinámico, ¿vale? Van a haber muchos tipos de tareas y en ningún momento se va a poner nota, simplemente es un seguimiento para que pueda ver de que estamos aprendiendo y creciendo, tanto en conocimiento como en carácter, como en capacidad. Recordar esos 3 puntos sobre los cuales vamos a estar trabajando. Como he dicho, cada asignatura varía la duración, porque unas durarán un mes, mes y medio, otras durarán mucho más, depende del contenido, y esto nos va a llevar 2 años aproximadamente. Calendario, bueno, vamos a hacer un parón, por supuesto, el mes de agosto, en verano, y también en diciembre las fiestas navideñas. ¿Hay que comprar libros? No, hermanos, no es necesario.
hemos pensado en la economía de las personas. Hay gente que se puede permitir comprar libros, hay gente que no. Entonces, daremos los apuntes, en la librería estarán todos los domingos, por ejemplo, lo que hemos estado hablando hoy, más, como os he dicho, los apuntes de esa predicación, hacer discípulos, que he dicho que es tarea, van a estar el domingo a disposición en la librería para que las compréis, ¿vale? Las copias. A precio de coste, va a ser muy barato y eso no va a suponer una carga pesada para nadie, ¿vale? ¿Y cómo vamos a resolver dudas que puedan surgir a lo largo del estudio? Bueno, pues en persona, hermano, me podéis preguntar sin ningún problema cuando me veáis en la iglesia. Me podéis mandar un WhatsApp privado, incluso siempre avisándome: Josué, ¿te puedo llamar que tengo una duda del seminario? Sí, llámame a tal hora que estoy disponible. Aparte de esto, hermanos, cada cierto tiempo, cuando yo considere, haremos una quedada en la iglesia. He puesto aquí en la pantalla un jueves a las 7, ya veremos, en base a pues cómo puedan todos los hermanos. Pero el caso es que en algún momento quedaremos, ¿vale? Incluso haremos alguna charla así en círculo donde dialogaremos, daremos participación para que podáis expresaros, haremos preguntas en abierto, etcétera, ¿vale? Porque va a haber momentos en que eso sea necesario para aprender. Pues hasta aquí, hermanos, a modo de presentación e introducción del seminario creo que es suficiente. Cualquier duda me preguntáis. Y la semana que viene ya comenzamos con la asignatura de cómo interpretar y estudiar la Biblia, ¿vale? Nos va a llevar febrero y marzo. Y mucho ánimo, hermanos. Deseo de todo corazón que Dios bendiga vuestro esfuerzo. Nos vemos la semana que viene.